Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde nos estéis viendo, cuándo nos estéis viendo. Vamos allá con una nueva sesión del Club de Lectura Asimétrico. Hoy es miércoles 21 de diciembre. Ya veo a Carmen y a Sálvora, ya veo que están por aquí dos de mis invitadas. Me falta una nada más. Vamos a esperar a ver si en estos minutitos se van uniendo. Vamos a ir, mientras tanto, bueno, pues como siempre hago, agradeciendo a nuestros invitados de la semana pasada, que coincide que Carmen es una de ellos, y también José María de la Puerta. Estuvimos con ellos visitando la exposición Amaneceres Domésticos en el Museo ICO. Por cierto, aprovecho para preguntaros si se me escucha bien, si se me ve bien, porque estoy en un escenario, entre comillas, de emergencia, porque no me daba tiempo a llegar al estudio. Entonces, aprovecho rápidamente para preguntaros si se escucha todo bien, si se ve bien, en fin, estas cosas de los experimentos. Lo dicho, muchísimas gracias a Carmen y a Chema por acompañarnos el miércoles pasado a la exposición. Gracias, Sálvora, a la exposición Amaneceres Domésticos en el Museo ICO. El vídeo está colgado, como sabéis. Siempre lo dejamos colgado en nuestro canal para que lo disfrutéis, para que veáis, bueno, pues si no os ha dado tiempo en el directo a las 7, que yo sé, o a la 1, que fue el miércoles pasado, pues por lo menos que lo tengáis ahí preparadito para vosotros y para vosotras, bueno, pues que lo disfrutéis cuando podáis. Yo creo que podemos ir empezando. Veo que está ya también Mara. Y veo que Rafa Hernández Estudio también me dice que está todo fenomenal. Pues genial, pues yo creo que podemos ir empezando la sesión. Voy a mandaros la invitación, Carmen, Sálvora y Mara. A ver, que el otro día salió todo muy bien con la prueba. Vamos allá, vamos a comprobar que... A ver si... Sí, ya. Hola, Sálvora, buenas Hola, tardes. ¿qué tal? Hola, Carmen. Hola. Solo nos falta Mara por entrar, una más y ya estamos listas para empezar. ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, Muy muy Acabamos, bien. bien. Sí. acabamos de volver a la universidad, Pues, poniéndonos pues nuestras estamos las notas. tres. Bueno, pues entonces no, si hay algún alumno o alumna por aquí, no preguntéis porque no van a decir nada. Así que nada, olvidaros. Vamos a ver si Mara consigue unirse y empezamos. Pues a mí, que sepáis que me ha pasado lo mismo. Yo también venía corriendo de la universidad y por eso he tenido que parar una posición intermedia porque no llegaba al estudio. Así que nada, bueno, hoy como sabéis, voy introduciendo, vamos a hablar de este libro Latinoamérica XL de Sálvora Feliz. Eh, y tenemos el privilegio de que nos acompañen también en esta sesión Carmen Espejel, que ha escrito la presentación. Nos dice que Mara no puede unirse, vamos a volvérselo a enviar, a ver si esta vez sí. Y Mara ha hecho el prólogo para el libro, así que no podemos estar, bueno, yo es que yo estoy feliz de teneros ahí a vosotras. Eso iba a ser una de mis sesiones favoritas. No os enfadéis nadie, por favor, pero es que pues a ver, ¿qué le vamos a hacer? No, ¿Qué le pero es que vamos a además hacer? esta sesión, mira, es súper especial, porque yo lo venía pensando, es la última antes de las fiestas, ¿no? No, la penúltima, la Oh, penúltima. Ah, Sálvora, Pero sí ¿haces que es verdad que es otra? la última. Sí, Sálvora, te hay has otra. vendido el puesto. Cachis. Pero no pasa nada porque en realidad es la última antes de Navidad, o sea que nos podemos quedar con Claro, eso. Perfecto, claro. perfecto. Entonces, en realidad, si la gente se queda hasta el final, hay que prometer villancico de Navidad. ¿Esto? Oh, Bueno, yo canto lo que vale, yo, haga falta. yo creo que hoy podemos acabar exacto cantando lo que queráis, los peces o lo que queráis. No sé qué pasa que Mara no se puede unir. Mara, si me estás escuchando, sal, vuelve a entrar, intenta cambiar de conexión porque el otro día funcionó perfectamente y hay algo que hoy, por lo que sea, pues está decidiendo que no le parece oportuno a nuestra querida plataforma que nos sostiene el club. Eh, pues no sé, si queréis vamos empezando, yo os presento a las tres, aunque no esté Mara, y cuando empieza, o sea, cuando entre Mara, pues ya le damos a ello. ¿Cómo os parece este plan? Claro. Bien, bien. Venga, fenomenal. Pues vamos allá. Sálvora, empiezo contigo porque como eres la autora del libro me parece que toca empezar contigo. Vamos allá. Hoy estamos con... Ay, me dice Mara que no le deja entrar. Mara, prueba
a salir y entrar de Instagram, incluso te diría cerrar todas las aplicaciones del móvil y lo intentas otra vez, ¿vale? Bueno, vamos allá. Pues, Sálvora, empiezo contigo. Como te decía, Sálvora Feliz es doctora arquitecta por la UPM y la Universidad de Sao Paulo. Se incorpora al ámbito docente desde el 2018. Es profesora de proyectos del departamento, es profesora de proyectos, sí, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. Profesora invitada en diferentes universidades, pues como la UNED, la Escuela de Arquitectura de UMEA, la Universidad de Berkeley. Y su investigación, como vamos a hablar hoy mucho largo y tendido de esto, está centrada principalmente en la vivienda colectiva a escala infraestructural, desarrollando y profundizando en el tipo XL. Ha participado en diversos congresos y publicaciones, como libros que ya hemos presentado aquí, incluso también al lado de Carmen, Atlas de poblados dirigidos, junto con Carmen Espejel, Andrés Cánovas y Chema La Puerta, o Madrid Industrial, que hemos presentado también en el club hace nada, junto a Juan Tur. Es fundadora y en la actualidad codirectora de Conjuntos Empáticos junto a Marta de Benito y Laura Caballero, desde donde su producción arquitectónica ha recibido ya pues numerosos reconocimientos en los premios Emporia, en los premios COAM, en los Design Awards, y también ha sido expuesta pues en diferentes bienales, por ejemplo como la de Venecia, y en museos museos o salas de exposiciones como la Casa Encendida. Sálvora, muchas gracias por venir hoy y estar con nosotros y contarnos este libro. Ahora mismo voy con Carmen, Carmen Espejel, que ya ha estado con nosotros, y es que además hay que aprovecharlo mucho porque Carmen se va a marchar ya dentro de nada, nos abandona, y claro, teníamos que aprovechar hasta el último minuto que estuviera con nosotros para poder guiarte para esto. Carmen, muchas gracias por estar hoy aquí. Gracias. Carmen es doctora arquitecta, catedrática del Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAM. Su trayectoria de investigación pues se centra principalmente en la vivienda colectiva, en el patrimonio moderno y en las mujeres en la arquitectura, campo en el que es pionera. Directora del Grupo de Investigación Vivienda Colectiva de la ETSAM, ha impartido docencia a nivel internacional en Estados Unidos, Italia, Bélgica y ahora, dentro de muy poquito, pues en Canadá, se nos va a Canadá. Esperemos que vuelvas pronto, Carmen, porque te vamos a echar mucho de menos. Autora de libros tan imprescindibles pues como Heroínas del Espacio, Women Architects in the Modern Movement o El Grey Objects and Furniture, y actualmente es comisaria de esta expo maravillosa Amaneceres Domésticos que está en el Museo ICO. Por cierto, que el otro día, Carmen, se me olvidó decir hasta cuándo estaba, pero hasta el 15 de enero de 2023. Sí. 15 de enero de 2023, mira, ahí está, maravilloso, el catálogo. A ver, ¿qué crees? Vamos a ver si conseguimos que Mara entre para su presentación. Sí. Mara, bien. Ya te tenemos. Estás en directo. Vale, estamos viendo. Venga, estamos. Bien. Hola. Bien. No sé qué ha pasado. No, pues cosas del directo y cosas de nuestra plataforma maravillosa que nos sostiene Instagram, que para bien y para mal, pues pasan a veces estas cosas. Bueno. Y hemos conseguido Mara Sánchez Llores, que es doctora, y me llaman a mí, vamos a colgar esto. Poner el teléfono en silencio, que María, que no me aplico lo que yo suelo pedir. Mara Sánchez Llores, doctora arquitecta por la UPM, profesora del Departamento de Ideación Gráfica de la ETSAM, experta latinoamericanista y también experta en la obra de la arquitecta Lina Bo Bardi, quien ocupa desde 2001 el centro de sus investigaciones. Coautora junto a Fermina Garrido de nuestro maravilloso libro Regimes y Lina Bo Bardi, El viaje como laboratorio. Yo es que estoy aquí y vengo a presumir, que lo sepáis, vengo a presumir de todas ellas. Comisaria de la primera exposición en España dedicada a la arquitecta italiana Lina Bo Bardi, To Be or Not to Be, que estuvo en la Fundación Juan Marc en 2018. Sus últimos proyectos, Rituales Culinarios y Musas de Vanguardia, que también, por cierto, estuvimos hablando del proyecto aquí, así que si tenéis interés, está el vídeo también en nuestro canal. Y que estuvo Carmen también. En la Biau, y forman parte de la muestra itinerante Arquitectura y Feminismos del Instituto Cervantes.
Bienvenida, Marata, también. Muchísimas gracias a las Gracias. tres. Bueno, menudo panelazo. Yo ahora ya me siento, me relajo, empiezo a beber mi agua y vamos allá. Sálvora, yo creo que tienes que empezar tu tututa hoy. ¿Qué tenemos entre manos? Latinoamérica XL, cuéntanos. Bueno, Latinoamérica XL, que podríamos empezar como hablando de él, pero te voy a decir una cosa. Voy a hacer un pequeño paréntesis porque en realidad me gustaría como agradecerle a Carmen y a Mara que me hayan acompañado, porque la verdad es que hoy una buena amiga me recordaba que es el primer libro que hago sola. Claro, porque es verdad que he participado como con mucha otra gente haciendo otros y hace falta que a veces, de vez en cuando, la gente te lo recuerde. Y bueno, con Carmen ya nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? Fui profesora mía en 2008 y luego Estuve ya en hasta en su realidad... boda. Sí, y luego ya en 2012 como que, bueno, coincidimos en el máster de investigación y ya no nos hemos separado, como quien dice. Y a Mara, en realidad, bueno, hemos coincidido hace relativamente poco, porque después de pandemia todos los tiempos son como extraños, ¿no? Pero he tenido la suerte como de hacer ha sido como súper agradable y es como ir a su lado, porque son personas como que día a día, como en su forma de ser, te van demostrando como que, oye, el techo de cristal pues se rompe y se sigue y bueno, y son investigadoras y arquitectas estupendas. O sea que de verdad estoy encantada de que me hayáis acompañado en esto. Nosotras más. Muchísimo Ah, más, desde Y luego. nosotras más, porque lo hemos pasado bien, porque, claro, es una investigación profunda, ¿no? Hay que decir que son muchos años, que pueden ser, o sea, Sálvora, 8 años, 7, 8, sí, quizás, sí, 8 años, sí. claro. Cuando dicen tal, ¿no? Una investigación, de hecho, es una investigación muy seria, que Sálvora, además, sin miedo, como siempre se plantea las cosas, sin ningún temor, se mete en un lío tremendo, que nosotros, me acuerdo que Andrés y yo ya habíamos estado barajando, pero nos gustaba mucho el tema este de los XL latinoamericanos y tal, pero teníamos conocimiento de 2 o de 3 o de 5. Bueno, y entonces Sálvora entra, y cuando entra, pues claro, aquello es un sinfín. Y ayer me acuerdo que le dije, digo, ¿tienes la Grand Mag, ¿no? ¿Cómo se llama? El Grand Magne, a ver, que lo tengo por aquí apuntado. Que además se lo dije ayer. Ah, la Grand Borgne, de Grigny, de Hoyot, del año 67. Y va y me dice, claro, lo tengo. O sea, impresionante. Porque el trabajo que hizo de recopilación de todos esos ejemplos extra largos ha sido formidable a nivel europeo, digamos, a nivel internacional. Y luego este libro se centra específicamente en el mundo latinoamericano. Es un capitulito Sí, de ese trabajo de investigación. sí, en realidad, a ver, esto de Latinoamérica, yo creo que surge, bueno, Latinoamérica XL, el XL se refiere al extra largo, y en realidad tiene un subtítulo, ¿no? Que, o sea, como que aclara también de qué va el libro, por si alguien estaba preguntando de qué iba esto, en realidad tiene un subtítulo que dice Experimentaciones del habitar moderno colectivo, ¿no? Entonces, en realidad surge porque, efectivamente, yo cuando me metí a estudiar vivienda colectiva, bueno, estas cosas de que una lo quiere saber todo, ¿no? Y entonces ahí como a nivel internacional te lo miras todo, pero empiezas como a detectar relaciones. Yo lo estaba pensando el otro día, que cuando uno empieza a estudiar vivienda colectiva, o sea, tú sabes que hay como ciertos investigadores, como ciertas arquitectas que saben mucho de esto, ¿no? Entonces les preguntas, ¿qué puedo leer? Entonces, yo creo que este campo de la vivienda colectiva, sobre todo quizá la social, ¿no? Es un ámbito que en realidad no se ha escrito mucho, digamos, como a nivel transversal, así como de otros tipos de arquitectura, ¿no? Pues yo qué sé, siempre tenemos como grandes libros pues de Franton, ¿no? Y de gente como con mucho peso hablando de la historia de la arquitectura. Es complicado encontrar libros que relacionen transversalmente e internacionalmente los casos de la vivienda colectiva. Y sin embargo, creo que, claro, hay como 2 o 3 libros que todos nos leemos y luego nos dedicamos como a ir profundizando en casos específicos, ¿no? Y ese caso te lleva a otro caso y te lleva a otro caso. Y entonces, al final, hacerse como experto en vivienda colectiva lleva como mucho tiempo. ¿No, Carmen? Porque en realidad tampoco, últimamente sí, se escriben un poco más textos un poco Sí, no, transversales, pero tienes razón, pero sí. es muy Tienes razón. complicado. Bueno, también nosotros somos arquitectos de profesión, Mm. somos profesores y somos investigadores. Eso hace que la vivienda la veamos también desde los 3 puntos de vista, que yo creo que nos da una particular forma de mirar la vivienda. O sea, extraemos teoría de los casos prácticos, digamos, de la arquitectura,
donde realmente también se investiga, pero no se investiga, ahí se experimenta, se trata, se busca, etcétera. Pero luego los investigadores lo que hacemos es tratar de hacer teoría con esos casos, ¿no? Y eso es lo que yo creo que aquí se plantea un poco en el libro de Sálvora también, ¿no? De Claro, extrayendo de los casos conocimiento y claro. luego para transmitirlo. Y luego había una parte que es que en realidad, digamos que en España tampoco se ha tratado tanto los casos latinoamericanos, que a lo mejor los expertos en vivienda pues conocen como los más llamativos, ¿no? Pero en realidad, para empezar, es muy complicado encontrar documentación gráfica, ya no digo de calidad, sino en general. Hay muchos de los casos que están en el libro que tú pones su nombre en internet y ni aparecen o aparece como una foto como súper pequeñita, ¿no? Entonces es verdad que el libro tiene como una intencionalidad como muy importante, como, ¿sabes? De tener una selección gráfica, sobre todo de documentos que se remiten casi todos a los originales, ¿no? A las plantas originales, justo. Como para poder recuperarlos, que son documentos que yo sobre todo vi cuando fui a hacer las estancias de investigación, en mi caso, a Sí, Sao Paulo, ¿no? Y que sí, claro, ¿qué te ahí, pasa? Que cuando vuelves la primera vez, que tú piensas que aquí pues lo hay todo, dices, pues tenía que haber sacado más fotos, porque no, hay muchas cosas que no me he traído, ¿no? Y entonces tienes que volver, porque había sí, muchas eso es cosas que muy... solo estaban ahí. Qué pena tener que volver. Bueno, sí. No, pero es verdad que Salvo ha visitado muchísimos de ellos, ¿eh? O sea, Sí, también se ha dedicado sus vacaciones, es sí. una cosa muy bonita, con su marido, con sus amigos, conmigo, con otros. Es decir, se ha dedicado a visitar todos estos paquebotes y con cierto peligro en algunos de ellos, que Sí, sabes son que entras, delicados. pero no sabes si sales, ¿eh? Entonces, es interesante, es muy, muy interesante el haber también visitado, ¿no? El haber experimentado in situ qué significa eso del extralargo, qué significa esas poblaciones, esas cantidades de gente y esas relaciones que son muy distintas a las de una vivienda colectiva, digamos, de tamaño medio, ¿no? Yo es que creo que esa actitud con la que se ha enfrentado Sálvora, con un enorme entusiasmo, ¿no? Que yo creo que claro, ponerte como reto el analizar las viviendas XL, que creo que en sí mismo el concepto que lo pones sobre la mesa es en sí mismo muy interesante, ¿no? Pero concretamente en Latinoamérica tú mismo has descrito algo muy importante y es esta valoración o revaloración que tú haces también del patrimonio arquitectónico, ¿no? Porque al final muchos de estos grandes objetos que transformaron el paisaje con esta escala tan bestial, que daban respuesta realmente a un reto que era XL, ¿no? En sí mismo, o sea, era un reto muy grande, ¿no? Porque eran ciudades que se estaban transformando a una velocidad exponencialmente más rápida que las que nosotros podemos conocer, con sistemas que estaban puestos en marcha de manera también con una velocidad enorme, ¿no? Sistemas de prefabricados, ¿no? Y un desarrollo de la construcción muy importante. Yo creo que al final tú misma has conseguido poner en valor todo este patrimonio. Hacerlo de una manera muy interesante, que hacía mucho tiempo, ¿no? Esta idea un poco casi panamericana, ¿no? De esta conexión, ¿no? Entre, te falta solamente irte con Carmen a Canadá, ¿no? Pero que yo creo que es importante, ¿no? Esta idea de este flujo de ideas que lo cuentas muy bien, ¿no? Con esos congresos, ¿no? Donde se está debatiendo sobre esta transformación que está viviendo en la arquitectura y donde expresas y pones de manifiesto claramente este grado de experimentación tan bestial que se produce en un continente, porque al final Latinoamérica es un continente en sí mismo, donde no hay ese miedo, ¿no? O ese temor a tocar el patrimonio que reciben, ¿no? Y yo creo que lo cuentas con un, no sé, con un valor especial, porque además esta idea de redibujarlo, de ponerlo todo en el contexto en el que se sitúa, el crear estas categorías según los países y demás, creo que es especialmente valioso y para una enamorada de Latinoamérica como yo, pues es de muy de agradecer. O sea, yo estoy feliz de haberte acompañado, ¿no? O sea, yo me he sumado como una especie de lapa, ¿no? A esta pesquisa que estabas realizando, ¿no? Que yo creo que es muy hermosa. No, es verdad que Qué esto que bonito, dice Mara, pesquisa.
Sí. Es verdad esto que dice Mara de, bueno, de este campo como en el que, bueno, de repente, ya lo recordamos todos, ¿no? En el 29, Le Corbusier vuela a Buenos Aires para hacer aquellas 10 conferencias y ve como aquella gran explanada como de Río de Janeiro, ¿no? Y empieza a hacer como aquellos croquis de esas ciudades como que se extienden y en realidad todo lo que les había estado hablando como unos años antes, ¿no? Pues ya lo hablaba como en el 22 cuando habla de las ciudades, de la ciudad contemporánea para 3 millones de habitantes, ¿no? Que esos bloques arredán, ¿no? Estas grandes serpientes que él ya había empezado a dibujar, en realidad encuentra un sitio donde los puede hacer. Porque en realidad en Europa, bueno, luego sí, luego ya llegan los bombardeos, ¿no? De la Segunda Guerra Civil y empiezan a aparecer, digamos, como nuevos territorios donde, de hecho, él en el 58, en el concurso para el proyecto de la reconstrucción del centro de Berlín, los propone. O sea que en realidad es un proyecto que él le está dando vueltas, fíjate, desde casi antes de los 30 hasta los 60, está con ello. Y yo creo que también en el fondo, y sin tan en el fondo, tiene esa espinita de que él nunca los llega a construir, estos extralargos, pero sus discípulos sí, porque Sert hace la Casa Bloch, Con él, bueno, vamos, que decir, bajo bueno, sus premisas. ahí, pero por ejemplo, Hay una pequeña, digamos, parcela del bloc Arredon, efectivamente. eso es. Pero por ejemplo, con Reidy, cuando está haciendo Pedregullo, Reidy, en este momento, bueno, para contextualizarnos un poco, Pedregullo se hace como entre el 46 y el 58, ¿no? Y un poquito antes, entre el 45 y ya está a final de su vida, hasta el 67, Le Corbusier está haciendo en realidad las unitats de habitación, ¿no? Y entonces en ese intervalo ahí medio, bueno, Reidy al principio de las unités había estado con el Corbu en el estudio, entonces vuelve a Brasil y aunque también me están llamando, hace Pedregullo. Y entonces, bueno, empieza a tener como una correspondencia con Reidy. Entonces es bonito, os lo voy a leer porque lo cuento porque me parecía bonito, aquí en el libro lo pone. Dice, la plasticidad formal que se observa en el complejo tiene claras influencias de Costa, bueno, con el arquitecto que había trabajado previamente y Le Corbusier, con quien incluso mantendrá correspondencia. En el periodo de construcción, en 1949, ya formará parte de referencias citadas en una charla como ejemplo de la nueva arquitectura brasileña en la Escuela de Bellas Artes de París, en la que el orador la describe como una serie de características comunes, como formas curvilíneas o inclusión de pilotes, entre otras, ¿no? Habla como unas características comunes de la nueva arquitectura brasileña. Entonces, Le Corbusier, que asiste a esta conferencia, claro, le escribe a Reidy y le señala que estas estrategias arquitectónicas pertenecen a una arquitectura diseñada por él. O sea, por él mismo, ¿no? Él se está refiriendo a esos planes de ampliación de Río de Janeiro, todas estas cosas de Sao Paulo que había hecho. Entonces, en realidad, esta cosa que yo creo que al Corbu le hubiera encantado construir estos bichos. Frampton, por ejemplo, decía que el Corbu había hecho tres proyectos diferentes de vivienda colectiva en su trayectoria, ¿no? Que estaban los inmuebles villas, los bloques Arredén y la unité de habitación. Y yo, bueno, cuando los he ido estudiando, que me he mirado como todos los archivos de vivienda colectiva del Corbu en la fundación, porque está como muy bien documentado, ¿no? En realidad yo es que llego como un poco a la conclusión de que para él es como siempre el mismo proyecto, es la cartuja de Emma, ¿sabes? La célula a la que le da vueltas una y otra vez, que le evoluciona desde el inmueble villa, que la desarrolla más en los bloques Arredán y claro, es que se pasa pero lo mismo 30 años proponiendo los bloques Arredán, ¿no? Estas grandes serpientes que tienen entre 300 y 1000 metros y ya cuando se da cuenta de que es imposible construir eso, oye, decide partirlos, los hace pues de 80 metros, de 100 metros y hace las unités de habitación. Y de hecho, desde el 45 que empieza con Marsella hasta que fallece, ya como quien dice solo hace unités, porque hace la de Marsella, la de Nantes, la de Berlín, la de Briançon, la de Firminy, ¿sabes? Todo lo que hace vivienda colectiva. Y por eso yo creo que en realidad él, claro, se quedó como esa espinita, ¿no? De que lo hicieran allí y él no lo pudo hacer.
Era también necesaria esa escala, ¿no? Del paisaje, que yo Sí. creo que, o sea, la generosidad incluso, ¿no? Decía Pablo Méndez da Rocha, la generosidad de los espacios públicos ya mesoamericanos, ¿no? Esta idea de que, al final, bueno, primero la naturaleza, ¿no? Ese gran monumento, ¿no? De América, que al final sí que permite, ¿no? Hay como formas geográficas, ¿no? La geografía es muy importante, ¿no? Y al final yo creo que el lugar, el regreso al lugar lo consiguen de alguna forma estos experimentos en América Latina, ¿no? Que por un lado elevan la vivienda, ¿no? La vivienda para que pase el paisaje por debajo en muchos casos, pero por otro lado, al final es que la escala es completamente distinta porque son ciudades. Las ciudades americanas ya nacieron con una escala completamente diferente, ¿no? Nacieron ya con estas dimensiones donde una cuadra como mínimo tenía 1000 metros. Entonces, al final, digamos que el intentar hacer, ¿no? Yo en alguna ocasión le decía a Sálvora que el XL latinoamericano era XXL, ¿no? Porque a lo mejor en su concepción, aunque no lo sea luego en dimensiones, porque no tiene por qué serlo siempre, ¿no? Y esta conexión con el paisaje que quizá crea una escala intermedia, ¿no? Que está entre lo territorial o arquitectónico, no es un entendimiento más infraestructural también en el fondo, ¿no? Y por eso... Bueno, y que convierte la arquitectura también como en paisaje en sí mismo, ¿no? Yo creo que hay un tratamiento ahí donde se hibridan perfectamente la arquitectura y el paisaje. Ya no se diferencia lo que es paisaje artificial de lo que no tiene nada que ver con las piezas extra largas, por ejemplo, de las dictaduras ya italianas o de Alemania, ¿no? Que en realidad casi como que el espacio público se construye en paralelo a la arquitectura a la que va a dar acceso, ¿no? Y en este caso es como que tú tienes un paisaje y aparece una arquitectura que se amolda perfectamente a ella, ¿no? Es otro carácter. Y además tienen osadía, que eso quizás no tienen miedo. Nosotros teníamos miedo. Aquí en Europa todavía tenemos muchos prejuicios. Ellos no tenían ningún prejuicio. Y además yo creo que para lo está diciendo ahora, es un territorio que a mí siempre me ha llamado la atención. Incluso ahora cuando he hecho viviendas en un concurso de viviendas en Bogotá, que mezclan toda la sabiduría o todo el desconocimiento de Europa con todo el desconocimiento o sabiduría de Estados Unidos y con lo local suyo propio. Esa mezcla es un poco explosiva, ¿eh? Es un poco explosiva porque de repente nosotros estábamos haciendo viviendas en Bogotá me parece que eran 38 metros cuadrados o 34, no recuerdo, 38 metros cuadrados, que es una medida muy difícil para poner 3 dormitorios, cocina, salón y demás, pero además con electrodomésticos norteamericanos de tamaño extra large. Impresionante. Bueno, pues esa cosa un poco extraña y un poco grotesca, pero curiosa y yo creo que potentísima, también lo tienen ellos, esa mezcla de esos tres mundos tan distintos. Y estoy de acuerdo con el paisaje, que creo que es fundamental, el territorio, ¿no? La dimensión territorial es brutal. Y también, y creo que lo ha dicho ahora Mara, bueno, habéis hablado de infraestructura, pero yo hablaría también de esa mezcla que tiene toda la arquitectura latinoamericana que hay entre ingeniería y arquitectura. Esa cosa que tiene la Bardi, ¿no? Ahí en el MASP, que eran 80 metros de luz y a la vez haciendo un soporte para un cuadro transparente de vidrio. Esa cosa de los dos, de lo ingenieril y lo arquitectónico, si podemos decir que es ingeniería, pero bueno, sí, eso lo tienen también ellos y entonces esas viviendas entiende el Extra Large porque también funciona bien ahí, ¿no? Tienen los medios para hacerlo. Hay una cosa ahí muy bonita y es que, o sea, simultáneamente están conviviendo estas dos escuelas, ¿no? En Río, por ejemplo, deriva del Bellas Artes, ¿no? Y, por ejemplo, Burle Marx, que se está formando en Río, tiene esta formación mucho más ligada también, bueno, el propio Río, ¿no? La propia ciudad de Río es botánica pura, ¿no? O sea, es que al final parece como que no, es inseparable, pero a la vez en Sao Paulo la escuela originalmente es de ingeniería, con lo cual
realmente, ¿no? Esta especie como de mezcla está un poco también provocada. Y aquí hay una cosa también muy interesante, y es que antes hablabas de Reidi, Sálvora, y es que simultáneamente Carmen Portiño está haciendo Sí, las primeras, digamos que definiciones de lo que es el paisajismo moderno, que luego lo vamos a identificar con Burle Marx, pero en la semana del 22 las mujeres que participan realmente lo hacen de la mano del diseño de ese paisajismo moderno, que vemos como muy evidente en algunas viviendas modernas y en algunos de estos condominios o en estos XL, ¿no? Viviendas XL, pero que tiene toda esta base donde se ha incorporado, como decía Carmen, lo local, la exuberancia, ¿no? De esa vegetación para nosotros fuera de escala, ¿no? Y que crece a unas velocidades que a veces es difícil de entender, ¿no? Entonces yo creo que esa mezcla que decías, Carmen, explosiva, realmente es un cóctel apasionante, ¿no? O sea que yo creo que, claro, que nos sorprende porque sí que son capaces, ¿no? De arriesgarse a hacer un edificio, o sea, no es el caso, no es como el Copán, ¿no? O sea, un edificio que de pronto se inserta en mitad de Sao Paulo y que necesita tener su propio código postal, pero porque está como retorcido, ¿no? Haciéndose hueco ahí en mitad del centro, ¿no? O en el límite, ¿no? Del centro histórico. Entonces esa postura tan valiente, ¿no? O sea, tan valiente que yo creo que nos da mucha envidia, pero porque también tienen esa libertad y ese... no tienen el peso del pasado, ¿no? De alguna forma. No prejuicios, justo. Sí. Sí, digamos que es una arquitectura del movimiento moderno o internacional, pero que no deja de perder el carácter que ellos tienen allí y con la libertad también que les permite como esas grandes extensiones. Sí, tiene una frescura especial, infraestructural quizá, tiene una frescura infraestructural. Mira, eso es bonito, es bonito. Otro título. Sí, o sea, para el siguiente, o sea, yo creo que esto hay que apuntarlo porque de hecho cuando Mar ha dicho es escala XXL, de repente he caído y digo, ¿y por qué no hemos titulado este libro Latinoamérica XXL? O sea, que al final, bueno, que sepáis, como en todos los libros, siempre el título es un punto aquí de reflexión, ¿verdad, Álvora? Y para este ha habido mucho debate. Yo voy a aprovechar porque un pajarito me ha dicho que en la sesión os habéis preparado muy a fondo y quería que nos hablarais de algunos casos ¿no? que a vosotras os hayan llamado más la atención. Bueno, Sálvora, por supuesto, que ahí lo tiene todo en la recámara, es una máquina de matar, ¿no? Pero quizá, no sé, Mara, Carmen, si vosotras queréis proponer algún caso concreto, ¿no? De todos los que aparecen en el libro, que quizá podamos hablar de ello. Yo he preparado dos y me gustaría dejarle el mundo brasileño a Mara, porque lo maneja mejor, porque lo conoce mucho mejor. Y quizás os cuente el mexicano, que vamos, lo voy a leer, es el texto de Salvo. Venga. Pero es que es espectacular, el de Mario Pani. Pero antes de eso quería decir una sola cosa. Ay, cuelga, Carmen, que te están llamando. Ya he colgado. Somos mujeres muy solicitadas. ¿Esto qué pasa aquí? En relación a Carmen Portiño, que os agradezco que la hayáis nombrado, la ha nombrado Mara, me parece que es importante decir que también Carmen Portiño trabaja para el ayuntamiento, si no estoy confundida, y está de jefa, en Río, del tema de vivienda, ¿no? De desarrollo de vivienda en Río de Janeiro. ¿Es así? Sí, ¿no? Bien, eso es importantísimo. Sí, es así. De hecho, está en la oficina y realmente mueve mucho. Sí. Claro. Es que yo creo que eso también hay que saberlo. O sea, que hay dentro de la administración, digamos, hay un topo fantástico que es fundamental. Yo siempre les digo a mis alumnos que se hagan arquitectos municipales porque es donde más van a hacer. Y ese valor que también se tenía en aquel momento y en los años 30, cuando uno piensa en los grandes arquitectos municipales, JJ Peoud y muchos otros, ¿no? Piensa que qué bonito, ¿no? Que todavía había ganas de un gran arquitecto que tenía un estudio y que tenía trabajo de sacrificar, digamos, o
regalar parte de su vida profesional a todos. Y Carmen Portillo estuvo ahí, creo que fue fundamental para todas las grandes construcciones que se hicieron de vivienda Sí, especiales y sobre todo las de Reidi, ¿no? También. Y sí, Mario Carmen, Pani, ¿no? Del que vas a hablar. Mario Sí. Pani también era También. el de la Secretaría de... Sí. Ah, O mira, sea, eso no lo sabía, ¿ves? sí, sí. Qué no, guay. Carmen Esta en es una Río, profesional. Carmen en Río además lo que hace es que hace una selección como de 11 terrenos donde se Sí, podrían llevar a cabo territorios. como estos conjuntos residenciales. No se llevan a cabo todos ni de forma completa, pero es verdad que los que se llevan a cabo están recogidos en el libro y digamos que, bueno, como toda mujer, ¿no? Siempre parece que está ahí como en el segundo plano, pero si no fuera por ella, no se hubieran hecho estas piezas, la verdad. No, Sí. totalmente, es Mm. fundamental. Sí, Mm. sí. Pues Bueno, yo Pues quería Carmen, vamos con este a caso. ver Sí. si soy capaz de encontrarlo, el acceso, El conjunto, aquí dice, ¿no? Me parece que lo tienes introducido dentro de lo que has llamado dominaciones territoriales. Dices, el conjunto urbano presidente alemán ocupa, CUPA, en Ciudad de México será desarrollado por Mario Pani entre 1946 y 1949, a raíz de un concurso para 200 casas unifamiliares impulsado en 1946 por el BHN, que es el banco, ¿cómo se llama? El Banco Nacional de Habitación. Housing, Sí, habitación, efectivamente, ¿no? habitacional. Habitacional, eso es. Y la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro. De esta forma se plantea el primer conjunto de vivienda social en el país, utilizándose términos como multifamiliares o supermanzanas para describirlo, siendo este crecimiento considerado como la primera supermanzana construida en América Latina, lo que supone el inicio de una serie de viviendas experimentales de Mario Pani también. El área de emplazamiento consta de 4 hectáreas, o 240 por 170 metros, donde se ubican un total de 1.080 viviendas en las que viven 6.700 personas, o sea, ciudades, pequeñas ciudades, donde se ubican 6.700 viven de 6.700 personas con una ocupación en planta de un 25%. Además, se localizan en él otros programas como colegio infantil, 168 locales comerciales en los primeros pisos, instalaciones deportivas, áreas verdes o piscina, ¿no? Qué maravilla aquellas cosas cuando todavía la vivienda, digamos, se entendía como algo que tenía que tener muchas otras cosas, que era una ciudad. Realmente esto es que estas grandes manzanas, superbloques o supermanzanas, realmente eran ciudades en sí mismas, ¿no? El conjunto, dice, está formado por 15 bloques, de los que 9 de ellos constan de 13 alturas, mientras que los restantes poseen 3 plantas. Los 7 bloques, que se disponen consecutivamente en la diagonal del emplazamiento, forman un único volumen de una longitud desarrollada de 360 metros. Tiene una planta preciosa y os la enseño aquí. Es una planta maravillosa y estuvo a punto de caer de ruido, pero creo que se está salvando, ¿no? Bueno, Sí. entonces... sí, porque hay un problema. A ver, 360 metros, siendo su fachada aparente a la ciudad de 278 metros. Casi 3 manzanas de Madrid. Las comunicaciones verticales se marcan sobresaliendo del plano en cada quiebro, facilitándose así el acceso a las calles elevadas, que se encuentran cada 3 niveles y alternándose en su zigzag crujías dobles y sencillas. Cuando es doble, se generan patios de ventilación en el interior del volumen para permitir su ventilación e iluminación. Las calles y espacios comunes en altura son amplios y se orientan este, sur y oeste, permitiendo la interacción y socialización entre las vecinas y vecinos. Y termino. Me queda todavía otro poco. Las células son dúplex, ascendentes y descendentes, cambiando su distribución dependiendo de si se encuentran en la crujía simple o en la doble. Las primeras, denominadas como tipo D, tienen un acceso por su fachada sur, constando de un estar, una cocina en la planta de acceso, mientras que subiendo o bajando las escaleras se localizan hasta 4 dormitorios y un baño. Por otro lado, las viviendas que se sitúan en la doble crujía reciben el nombre de tipo A y poseen entrada por su orientación este u oeste. En el nivel de acceso se encuentra el estar y la cocina, mientras que siguiendo las escaleras se disponen hasta 3 dormitorios con un baño. El sistema de construcción del crecimiento fue de bajo costo, utilizándose una estructura de hormigón y acabados de ladrillo. La gestión del conjunto se realizará a través del ISSSTE, que antes se llamaba Pensiones Civiles,
que hasta que en 1988, este es la pega, ¿no? El problema, se venderán los apartamentos y locales comerciales a sus inquilinos, lo que significa el paso del régimen de renta gestionado por un solo propietario estatal a un régimen de comunidad de más de 1.000 propietarios. ¿Os lo imagináis? Esto da lugar a unos años de ajuste, como dice Sálvora, de su administración complicados, en los que la desorganización vecinal y la falta de una figura con autoridad desencadenarán en la amenaza del fracaso del conjunto por mal mantenimiento. Sí, la verdad es que yo lo fui a visitar en 2019 y estaba maravillosamente. Es verdad que Bien. algunos de los servicios estaban un poco más cerrados porque, bueno, no siempre hay presupuesto para mantener la piscina, ¿no? Bueno, pues este tipo de situaciones, pero en general estos paquetes lo que tienen es que, bueno, lo que allí llaman las unidades vecinales, ¿no? O conjuntos residenciales, que es que mezclan mucho el uso también. Y bueno, y yo creo que lo bonito que tiene es que en todo ese espacio que tienen libre montan muy asiduamente como mercados de comida bueno, y de objetos. Entonces tiene una vida estupenda y que claro que este volumen cuando se construyó estaba como a las afueras, ¿no? Y ahora es que está como en pleno centro, como quien dice, porque todo ha crecido a su alrededor. Y entonces es pues esto como una comunidad, pues una pequeña ciudad dentro de pues México de C. Incluso Sálvora, ¿tienen motos y bicicletas como en otros lugares? No, yo aquí motos y bicicletas Están no vi, grandes. fíjate. Sí. No, En pero es Italia, verdad que los en Italia te espacios los son bien encuentras. bonitos. Sí, en Sí. Italia sí. Precioso. El de Bueno, y Mariupán en es Pedregullo precioso. también. Sí. Tiene menos escala, o sea, es mucho, por ejemplo, en Nonalco, Sí. Tlatelolco, ahí sí que tienen este sistema. Y yo os recomiendo para completar esta lectura que veáis una película documental muy bonita que se llama El elevador, de Adrián Ortiz, que cuenta la historia porque, o sea, comienza con el anuncio que se hacía para irse a vivir aquí, ¿no? Donde se criticaba precisamente la vida en el centro histórico, lo dañino que era para la salud, ¿no? Vivir en el centro histórico de México, donde los niños eran atropellados por los automóviles y demás. Y entonces se invitaba a irse a este lugar. Y este documental justo se realiza cuando hay este problema, ¿no? Del que hablaba antes Carmen, cuando de pronto se produce esta transferencia, ¿no? de renta a venta y hay un poco de gentrificación. La verdad es que eso sí que es verdad, pero sobre todo es muy bonito porque no hay portales, sino que toda la conexión se realiza a través de los elevadores, ¿no? De los ascensores, y se cuenta la historia de este lugar, la cuentan los elevadoristas, ¿no? Y es una historia preciosa, ¿no? Que, sí, os la recomiendo muchísimo. Es un precioso, ¿no? Un documental muy bonito. En Brasil, no sé si queréis que lea un poquito, ¿no? Sí, Otro claro que sí. caso. Quizá una de las construcciones más representativas de la libertad orgánica de América Latina es el conjunto Alcalde Méndez de Moraes, más conocido como el conjunto residencial Pedregullo, en Río de Janeiro, elaborado de la mano de Alfonso Eduardo Reiri junto con el equipo del ayuntamiento entre 1946 y 1958. A partir de la fundación del DHP en 1946 y sobre todo a raíz de la elección de Portiño como directora de dicho departamento, se planearán una serie de crecimientos habitacionales colectivos para empleados del ayuntamiento, ya que muchos de ellos vivían en favelas. La vivienda se plantea como un servicio público prioritario en la política urbanística, detectándose 11 distritos favorables a su inserción, de los que llegarán a construirse únicamente 3 de ellos. Además de la adecuada calidad del diseño de las unidades residenciales, se produce también un interés por el aspecto estético y el equilibrio plástico del asentamiento, lo que se verá reflejado especialmente en Pedregullo como el primer conjunto desarrollado. Encontramos también los ideales que deben cumplir estos crecimientos, caracterizados por un fuerte concepto urbano, con formación de una unidade de vianza autónoma cercana al espacio de trabajo de sus habitantes.
La residencia se vincula a servicios educativos, médicos y colectivos, generándose una habitación, y aquí yo como Carmen enseño, no sé si se ve, no sé Espera, si se ve porque tengo espera, malísima, espera. a lo mejor enséñalo tú, Espera que voy. Voy yo. porque yo tengo malísima aquí la luz, y sigo, voy a retomar, generándose una habitación expandida, reserva de grandes espacios verdes y diferenciación de circulación rodada y peatonal, entre otros. El crecimiento se ubica en el barrio de San Cristóbal, en un terreno de 5,2 hectáreas, con un desnivel importante de 50 metros. El emplazamiento está rodeado por carreteras de circunvalación automovilística que dan paso a una ciudad de densidad baja que entre 1 y 2 alturas. El programa consta de 3 bloques residenciales con 328 alojamientos y un conjunto de servicios colectivos y equipamientos, entre los que se encuentran lavandería, colegio infantil, escuela primaria, mercado, clínica médica, instalaciones deportivas con piscina y jardines con área de juego. Las circulaciones internas de la parcela se habilitan únicamente para viandantes, aunque con el paso del tiempo se han generado 2 pequeñas áreas de aparcamiento vinculadas con los bloques residenciales de menor tamaño. El proyecto de paisajismo del conjunto será elaborado por Burle Marx, mientras que los lienzos que se pintan por el crecimiento serán desarrollados por el mismo Portinari y Medeiros. Que esto es otra cosa que a mí me parece tan fascinante, ¿no? Esta integración de las artes, ¿no? Este proyecto inacabado europeo, que también tiene esta especie como de continuidad en un ámbito tan valiente, ¿no? O sea, donde hay esta especie como de grandes murales, ¿no? Esos murales europeos del Renacimiento aquí se convierten, ¿no?, en estos lugares, dotando de los mejores acabados realmente a las zonas comunes, ¿no? Lina decía, ¿no?, como que hay sociedades abiertas, ¿no? Y la latinoamericana es una de ellas, ¿no? Donde realmente estos espacios comunes cobran un sentido mucho mayor porque son utilizados realmente con esa generosidad de compartir el espacio colectivo, ¿no?, de las viviendas, que encima, pues lo que decimos, ¿no? Uno atraviesa algunos de estos lugares, ¿no? Este concretamente yo también, o sea, cuando lo he visitado, he ido casi con los dedos cruzados, ¿no? Porque uno pasa como bastante miedete, ¿no? Pero realmente es fascinante ver esa planta, ¿no?, por donde se accede, ¿no?, llena de posibilidades, ¿no?, que formaba, ¿no? Sí. En Estación Central de Brasil, ¿no? Me parece que hay una escena donde los 2 protagonistas van caminando por esta planta intermedia y ves, ¿no?, esa idea del siempre, ese Brasil siempre posible, ¿no?, en este caso tan Es que bonito. fue un momento latinoamericano, también hay que decirlo, muy importante, ¿no? Esos años 50, económicamente también, bueno, yo creo que ahí se notaba mucho, ¿no? Sí, o sea, realmente el libro lo que pretende es como contar esta historia entre los 30 y los 60, ¿no? Culmina con Brasilia, porque bueno, hay muchos investigadores latinoamericanos, bueno, y sobre todo los brasileños, ¿no?, que creen que como el mayor representante de la vivienda moderna latinoamericana es Brasilia, ¿no?, con esos bloques tipo que diseña Niemeyer y que luego, bueno, se replican por otros arquitectos, ¿no? Sin embargo, yo, claro, que me apasiona esta cosa como del territorio y tal, en realidad me parecía que su mayor alcance lo habían tenido unos añitos antes en estas grandes infraestructuras, ¿no?, que dominaban el territorio. Entonces, bueno, el libro pretende como ir pues desde las primeras incursiones de esas unidades vecinales que eran más compactas y que las encontramos, que yo las he llamado como racionalismo masivo y que digamos que desfasadas en el tiempo, pero se podrían asimilar como a los crecimientos en Frankfurt de Ersmey, por ejemplo, ¿no?, como estos paquetes como de crecimiento, de ampliación de la ciudad, sí. Claro. Y luego, bueno, intenta como hilar un poco como con su relación con el territorio. Entonces hay otro que se llama, otro capítulo que se llama tipos rectos urbanos, que tiene que ver
efectivamente, con bloques longitudinales. Siempre he intentado que fueran en sus conexiones con galería, porque a mí me interesa especialmente la vivienda colectiva en galería, y estos tienen una relación con el terreno, digamos, como mucho más amable. Se encuentran como en extensiones mayores libres. Luego pasamos por la libertad orgánica, Que ¿no? es fantástico. Para Que mí es uno está de el los más bonitos. Cupa, y las dominaciones territoriales, ¿no? Que También, tenemos también. Deodoro, Gavia, están como todos los grandes, Los grandes. grandes, sí, Claro, y terminamos con la ciudad desde la nada, ¿no? Que es es Brasilia. Brasilia, que realmente, o sea, gana el concurso porque es la única propuesta que lo que dice es que la ciudad la hay que construir inminentemente. Porque todas las otras propuestas, ¿no? Claro, te dicen que construís una ciudad y dicen, bueno, pues vamos a ir poco a poco, vamos a trasladar primero esta zona, luego otra. Claro, las cosas dicen, nada, nada, olvidaros. O sea, la ciudad la hay que crear ya desde la nada, y eso es realmente por lo que gana, ¿no? Por esta inmediatez también, que en realidad yo cuando fui a Brasilia, bueno, no sé qué pensaréis vosotras, pero para mí fue como el Walt Disney como de los arquitectos. Quiero decir, que mires donde mires, joder, mires donde mires, es todo maravilloso, ¿no? Que tienes un Niemeyer aquí, allí tienes otra cosa, ya no Qué sabes dónde ir, maravilla. es todo Pero qué estupendo. difícil, es una sociedad maravillosa Sí, y al mismo tiempo dificilísima, porque efectivamente es la última, yo creo que no es lo máximo, como tú has dicho, y yo estoy de acuerdo contigo, no, pero es verdad que es como la última, ¿no? Y entonces llega a cosas un poco tarde, la gran crítica ya, ¿no? De la ciudad a través del automóvil, que ahí está en el culmen, ahí claro. está en lo máximo. Claro. Pero ya, digamos, yo creo que ahí claro, se confunden, ¿no? Y hay se deshumaniza muchísimo esa ciudad cuando se quiere como visitar en conjunto, cuando quieres funcionar en ella. Luego, particularmente las manzanas estas de vivienda son preciosas, ¿no? Son súper bonitas, pero son como de forma aislada y los palacios son maravillosos, etcétera. Pero la ciudad cuesta, ¿no? Yo me acuerdo de que queríamos llegar a ver aquello, que es una cosa que parecía que estaba en el eje, que estaba ahí, y ese ahí eran horas, ¿no? Paseando, porque aquello Sí, era bueno, es que el infinito. eje, el eje te lo quieres hacer a pie y es tremendo. Es verdad que yo, por ejemplo, sentí como una sensación de seguridad, quizá la más grande que yo Sí, he tenido allí en Latinoamérica, porque claro, si alguien te quiere venir a atracar, es que lo ves desde 200 metros, o sea, es imposible, ¿no? Que alguien venga por ti. Sí, sí. Y es una valoración otra vez, ¿no? De ese, o sea, primero que está muy ligado a ese proyecto político, ¿no? De Kubitschek, que yo creo que también es claro. una Sí, cosa, pues que tiene sus más y sus menos, claro, pero esta idea un poco de transformar el sertón, ¿no? Y decir, bueno, eh, nadie había ocupado el interior realmente, Sí, ¿no? Porque los claro, portugueses, incluso los holandeses o los españoles, cuando estamos en Brasil, nos quedamos en la en la costa, costa. ¿no? claro. Y el río este de San Francisco, que es un poco el que hace de frontera al final, pues casi que dejaba un territorio ahí un poco indómito, ¿no? Y es un proyecto que al final es muy valiente, ¿no? Es Sí. político, valiente y contundente, ¿no? Porque al final es como casi Hilbersheimer, ¿no? Que se ha, bueno, como volcado ahí, ¿no? Como si se hubiera, ¿no? Esas utopías europeas sí que tienen aquí como una materialización, ¿no? Y las utopías siempre cuando se materializan Claro, suelen ser un dejan poco de ser pesadilla, ¿no? utopías. Sí, sí. Pero es Pues fascinante. Yo la verdad es que creo que al lector que nos escucha o al que nos escuchará más adelante, creo que también hay que decirle que es un libro que, hablando de tantas cosas como las que hemos expuesto aquí, porque aparecen otros territorios también, ¿no? En otros lugares, en Argentina, esos Sí, monobloques, En etcétera, y Venezuela, sí, demás, en sí. en Venezuela, o sea que Chile, sí. sí. es capaz de condensarlo, pero lo explica, bueno, creo que los pequeños párrafos que hemos leído lo explican, ¿no? O sea, que ponen de manifiesto que es muy sencillo el lenguaje, es muy fácil entenderlo y al final te llevas como una panorámica súper completa, pero de manera muy fácil. Así que yo creo Sí. que la gente va a estar encantada, ¿no? Es que yo también con lo que tu me había libro. encontrado como cuando intenté como profundizar sobre estos casos, porque es muy fácil como encontrar la típica foto como en Pinterest, así como de postal, y luego quieres profundizar un poco más y no tienes como ningún tipo de información. Entonces realmente a mí me parecía importante pues, esta cosa como de contarlo, ¿no? De cómo funciona este volumen, cómo se accede, cómo son esas viviendas y también que alguien te las explique, porque es verdad que si estás pues acostumbrado a ver plantas, pues a lo mejor las entiendes,
Pero bueno, no es igual el grafismo como de los 40 que de los 50, o sea, hay que entenderlo, ¿no? Y muchas veces no entiendes si el dúplex va para arriba o para abajo. Bueno, creo que hace falta como un nivel un poquito de profundización también para que estos temas te puedan explotar todo el interés que tienen, ¿no? Bueno, no os lo vais a creer, pero nos quedan solo 5 minutos ¡Ay, en la somos sesión. unas O sea, artistas! Somos unas artistas. vamos, esto es maravilloso. Por cierto, aprovecho, a Castro Marcucci nos pregunta, ¿cómo se llama el documental que nombraron? Creo que te refieres a la película que ha comentado Mara Sí, Sánchez Llores, ¿no? Que es El elevador, Mara, ¿no? Elevador, sí, de Adrián Ortiz. O Adrián sea, Ortiz. con el ¿Es libro en la película o mano, documental? ¿Película o sea, con el Todo libro se en la puede mano ver con el libro en la mano. hay que leer Hombre, por como para supuesto. completar, pero es muy muy bonito. bonito. Yo recuerdo Sí, también del Corviale, hay una película, Sálvora, Sí. dinos el título, ¿te Bueno, hay acuerdas? una serie que se Como el rueda, pisito, era como el pisito en sí, español, pero no me y acuerdo luego cómo se también llamaba. hay una Pues serie, son Sodoma y los Gomorra, tíos, son los tíos sí, llegando allí en el no, 600, que ahí sería el 500, a la casa aquella ideal, en mitad de la nada, ¿no? Fuera de contexto, digamos, en un mundo, en un paisaje, y también es muy bonita porque es toda la vida en ese bloque, sí, bueno, y en ese ese macrobloque de 1 kilómetro de largo. de 1 kilómetro. Y luego está La Vela, ¿no? Que son como los Sí, 7 eso paquetes, que es Sodoma y Gomorra, que es también Sodoma y Gomorra, sí. se Que grabó no allí. entiendes la película si no entiendes ese sitio. O sea, es Bueno, es que ese ese sitio. sitio es alucinante. Sí, Bueno, sí, esto ya sí. son los casos italianos para otra edición. para otra edición. Bueno, aquí, guiño, guiño, ¿eh? No, ediciones Ay, así. ay, ay. Guiño, guiño. Oye, que igual estamos aquí haciendo avances y no lo estamos, ¿eh? Cuidado, no vayamos a No puedes destripar dejar a nada los antes de tiempo. espectadores con ganas de lo que le prometes, ya te lo digo. No. Bueno, yo ya lo sabes, Álvaro, o sea, tenemos ahí un listadito de cosas pendientes. Es verdad. Así que no hagamos, no hagamos aquí, no bueno, no es que no pueda decir spoiler, pero es que tienen toda la razón cuando me dicen, no digas spoiler, di destripar o di desvelar, pero no digas spoiler. Bueno, ya he dicho Se varias sabe. veces todas las cosas, o sea que bueno, Sálvora, Carmen, Mara, estamos ahora sí en los 2 últimos minutos. No sé si, Sálvora, tú quieres aprovechar estos últimos, no sé, como para hacer una reflexión acerca del libro, una última reflexión, o Carmen o Mara, lo que queráis. Tenemos 2 minutos, porque se empieza hasta el contador hacia atrás. Bueno, yo la verdad es que ya me queda poco que decir del libro, o sea, 2 minutos que no me da yo para desarrollar. No, pero oye, de verdad, muchísimas gracias. He pasado como un rato súper agradable con vosotras Se nos y ha pasado además rápido. siempre. Sí, Siempre y rápido. hablar como de este tipo de vivienda, que tampoco lo hablamos como tan a menudo, ¿no? Pues yo creo que es agradable. O sea que muchísimas gracias a las tres, de verdad. Sí, sí. Ha sido Gracias muy a bonito ti. estar aquí y aprender, que siempre se aprende con la gente que sabe. Y es un gustazo, ha sido un gustazo. Sí. Ahora me voy Bueno. a Radio 3. Mira qué bien. Ay, mira qué bien. Pues, oye, Lo no os quiero siento. entretener más, Mara. No sé si vas a decir alguna cosa tú, Mara, una Nada, última. agradecer el lugar, el encuentro, ¿no? Además, siempre hablar de estos proyectos tan fascinantes que siguen estando de plena actualidad, la verdad, y que adelantaron muchos temas, ¿no? Que ahora mismo tenemos sobre la mesa y que creo que es importante ver cómo se realizaron, cómo se gestionaron, qué evolución han tenido, porque yo creo que al final también esta cosa del tiempo construye no solo es una transcripción literal, sino que realmente en América el tiempo nos da muchas pistas, ¿no? Sobre cómo puede evolucionar la arquitectura. Así que Sí, gracias yo sé- Álvora, gracias María. Sí, perdona. No, que es verdad que ese es un tema, porque el libro, a lo mejor los trocitos que hemos leído puede parecer que eso se refieren más como a su contexto histórico y tal, pero es verdad lo que decía Carmen, de que yo me he visto casi todos los casos allí en persona. Entonces, realmente, cuando aparece esta aportación de, bueno, pero ahora tienen una zona rodada y tal, es porque yo he ido allí y la he visto, ¿no? Entonces, en realidad, efectivamente, la vivencia está ahí. Sí. Pues que sepáis las tres que yo llevo toda la sesión pensando qué suerte tengo de haber estado con vosotras, de poder contar con vosotras en muchos aspectos de mi vida. Muchísimas gracias, Sálvora,
Carmen, Mara, os mando un abrazo enorme. Aprovecho. Uy, no, espérate. El libro, ¿dónde lo puedes encontrar? El libro, en librerías, por supuesto, por favor, id a comprar a las librerías. Llegan las Navidades, si no sabéis qué regalar, el libro siempre es una buenísima idea. Este libro ya está en todas las especializadas, las no especializadas, lo que queráis, y por supuesto, como sabéis, en nuestra página web. Sálvora se nos ha quedado congelada, no sé qué ha pasado, pero bueno, muchísimas gracias a todos y a todas los que habéis estado ahí detrás escuchando. Os mando Gracias un a beso muy vosotros. fuerte a las tres, Sálvora, Carmen, Mara, y felices fiestas, porque ya está aquí la Igualmente. Navidad. Igualmente. Felices fiestas y Bueno. feliz estancia en Canadá, Felices Carmen. fiestas. Un besito. Chao, chao. Un beso. Chao. Chao, chao.